Comienzo entonces, acá estamos, gracias por esperar. Estamos acá en Cochamó con el equipo de trabajo. En una horita nos metemos al agua. Vamos a conversar sobre el efecto AP en el ecosistema bentónico. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las interacciones que hemos encontrado, bastante interesante, lo que tiene que ver con la acuicultura dentro de AMERF, acuicultura de pequeña escala en AMERF. Bueno, el contexto, ¿cuál es el contexto? Nosotros ya sabíamos, hemos aprendido que existe un efecto, un gradiente ambiental en la acuicultura dentro de concesiones de acuicultura desde microescala hasta macroescala, desde pequeña escala hasta macroescala. Establecimos también con evidencia bastante consistente que hay formación de banco bajo los cultivos y queremos ahora entrar a trabajar dentro de, en el mismo concepto, acuicultura de pequeña escala, pero dentro de áreas de manejo. Y es muy interesante esta aproximación. Las áreas de manejo están distribuidas también en muchos sectores de la 10ª región y a lo largo de Chile, obviamente. En el caso de la acuicultura, de las condiciones de agricultura, esto dio origen al aprovechamiento de recursos bentónicos bajo los cultivos, algo que se está explorando ahora. Sin embargo, en AMERFS existe una combinación bastante interesante de actividades que se realizan que tienen que ver con la pesca, que tiene que ver con el repoblamiento, últimamente la restauración de hábitat y ahora la acuicultura, ¿no? Si combinamos todos estos elementos, la pesca, la acuicultura, el repoblamiento y la restauración, por ejemplo, estamos hablando de ciencias del mejoramiento de hábitat y poblaciones dañadas, que es un contexto interesante que se puede desarrollar dentro de la SAMER, dado que tienen un plan de explotación y tendrían la oportunidad de desarrollar repoblamiento, restauración de hábitat dentro de sus concesiones de agricultura, dado que hoy en día va a existir la acuicultura dentro de todas las AMER de Chile, es un tópico bastante importante, ¿no? La acuicultura a pequeña escala en Chile es representada fuertemente por la mitilicultura. Los choritos son ingenieros ecosistémicos, causan efectos cascada positivos en el ambiente, aumentan la diversidad y traen consigo muchos beneficios ecosistémicos, ¿no? Una especie que es positiva para el ambiente. En Chile tenemos una gran acuicultura de ingenieros ecosistémicos, en este caso los choritos, y hay alrededor de 800 granjas, probablemente ya más hoy. 67% de estas granjas corresponden a cultivos de pequeña o mediana escala, y en general toda la actividad da trabajo a 17.000 personas, ¿no? Esta acuicultura es todopoderosa en la 10ª región de los lagos. En el mar interior de Chiloé, etcétera, es el área, el nicho ecológico que ocupa este tipo de cultivos. Sin embargo, este mismo nicho es un área de crianza para un montón de especies y también son áreas de múltiple uso para amerva, acuicultura y otros usos humanos, ¿no? Ahí hay un mapa con el área de influencia de los cultivos de salmón dentro de la región de los lagos y de chorito, ¿no? En rojo y azul, y se ve bastante, o sea, un efecto muy, muy grande. Hay conectividad de efectos, ocurren un montón de fenómenos a lo largo de toda esa costa, ¿no? Las AMERF de este estudio, elegimos 3 AMERFs en la 10ª región de los lagos, la Isla Quenu, el Manzano y la Puntilla Pichicolo, 3 lugares que tienen una hidrodinámica muy distinta, son ambientes diferentes, donde en todos ellos se hace acuicultura de pequeña escala, en todas ellas son AMERF. La Isla Quenu es una engorda de chorito de una AMERF de la zona que produce alrededor de 100 toneladas al año, mientras que Pichicolo y el Manzano son áreas de cultivos de captación de semillas de chorito y con, como les decía, hidrodinámicas y ambientes muy diferentes. Como pueden ver, una es una bahía fuerte, el Manzano es una bahía abierta, es una zona de acumulación, igual que Pichicolo, que es un pequeño fiordo allí que tiene también una zona de acumulación, pero mucho más cerrada, y la Isla Quenu en Calbuco es un lugar donde la corriente debe gobernar todos los fenómenos ecológicos y las interacciones, ¿no? Los métodos de estudio que hicimos para ver el efecto de la acuicultura son los métodos clásicos. Nosotros evaluamos mediante buceo, epifauna, infauna, tomamos cores de sedimento y realizamos una cantidad de análisis univariados, multivariados, para ver el efecto de la MERV en el ambiente a nivel ecológico. Los resultados más importantes, vamos al grano al tiro. Aquí les voy a mostrar una serie temporal
de efectos de cultivo, aquí pongo en el primer gráfico, esto es lo que ocurre en concesiones de acuicultura, esta es la cobertura de choritos bajo los cultivos versus los sitios de referencia elegidos. Vemos en la AMER del año pasado que el comportamiento que tienen alrededor de un 40% de cobertura bajo los cultivos versus casi nada en los sitios de referencia. Este año, por primera vez registramos en la isla Kenu una cobertura cero. Las coberturas fueron bajando año tras año o cada temporada hasta llegar al año pasado que no hubo choritos bajos, sin embargo encontramos otras cosas porque si comparamos la riqueza, se mantuvo la riqueza de especies, el número de especies bajo los cultivos fue muy parecido a años anteriores, aun cuando el banco emergente bajo el cultivo no estaba. Pero algo había allí. Aquí vamos a ver algunas fotos, ahí tenemos del ambiente donde mostramos, y tenemos el cultivo del manzano, esta bahía abierta allá en Gualeguay, vemos claramente que hay formación de bancos de choritos, también de cholga, muy dominado por cholga en este lugar, versus un cultivo de referencia donde es totalmente fondo blando, muy fino. Aquí estamos viendo que la colonización del cultivo está construyendo el hábitat, está cambiando el hábitat, ahí vemos un depredador, una estrella de mar encima allí, y algunas esponjas, otras especies estructuradoras secundarias, lo mismo acá abajo se ve crepipatelas pegadas a las cholgas y a los choritos, etcétera, muy contrastante con el sitio de referencia. Ahí hay colonización, el cultivo está creando un hábitat ahí muy diferente al que hay, y eso atrae depredadores, ahí ven la cantidad de estrellas en ese pequeño cuadrante, hay 3 estrellas, probablemente ese pequeño grupo de choritos ya no existe ya hoy. Contrastantemente, Pichicolo es un sitio mucho más cerrado, vemos que bajo los cultivos hay depredadores, ahí hay una jaiba, que hay otras, son marmolas esas, hay muchas más jaiba marmola bajo el cultivo en Pichicolo, sin embargo hasta el agua ya se ve distinto, los colores de las fotos te revelan que es un sitio que tiene mucho más oscuridad y también contrasta con su sitio de referencia, el sitio de referencia es estructurado por rocas y bolones, sin embargo los choritos son capaces de mantener allí una diversidad también, ¿no? Es un sitio mayor de acumulación Pichicolo. Recuerden que son 2 áreas distintas que tienen una hidrodinámica distinta y por lo tanto acumulación de materia orgánica, de sedimentos y de lo que llegue allí mayor. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de la formación de banco en el manzano, ¿no? Esto es lo que uno ve bajo los cultivos del manzano, que son cultivos de semillas. Ahí van viendo cómo hay pequeños montículos de chorito que ya están colonizados por fauna bentónica secundaria como esas anémonas, ahí no hay metridium, esto aquí es Boloceropsis y la anémona blanca, Antotobe chilensis, pero no hay mucho metridium, vemos depredadores, pero así se forman los bancos. Cuando hay rocas, estructuras bajo, los choritos colonizan rápidamente. Aquí vemos una roca totalmente colonizada por choritos. Las semillas caen aquí y las que sobreviven forman estos bancos. Una pregunta interesante para hacer aquí es qué pasaría si bajo el cultivo, por ejemplo, nosotros proveemos esta estructura para que colonicen los choritos. Una pregunta interesante porque habla un poco de manejar un poco la capacidad estructurante de los choritos que caen del cultivo o que se pueden sembrar desde la superficie, ¿no? Mientras tanto, en la isla Kenu, en Calbuco, mucha más hidrodinámica, vemos que habían conchas, no había cultivo. Aquí hay una comparación entre el cultivo y la referencia, muy parecido al sustrato si se dan cuenta, pero lleno de conchas. Yo creo que esto fue producto de los depredadores que había muchas estrellas y bueno, cuando hay muchas estrellas esto es lo que queda, conchal, ¿no? Esto explicaría en parte la cobertura cero. Sin embargo, las conchas eh, eh, fueron lo suficientemente estructurantes para proveer aumentos en la riqueza de especies, por ejemplo. Y esto ya tiene antecedentes, ya se ha estudiado esto por la doctora Emily Benjamin, que realmente comprobó que solo agregando conchas al fondo se aumenta la riqueza de especies e incluso el reclutamiento de choritos. Hay ya varias publicaciones que hablan de eso y cómo encontrar cómo poder repoblar chorito y con indicadores de éxito, ¿no? Las conchas son bien promisorio para esto en Nueva Zelanda. Estos trabajos son de Australia y Nueva Zelanda. Viendo un poco qué pasó con los invertebrados, los grupos de invertebrados, vemos que no hay muchas diferencias con años anteriores. Acá, otoño, las dos últimas
filas de gráficos son los del año pasado, estos son gráficos anteriores, y vemos que es muy parecido. Hay algunas diferencias que tienen que ver con abundancia de algunas especies que son, por ejemplo, los detritívoros representados por el camarón de los canales, Grimotea, es una especie que migra constantemente, entonces no nos sorprende mucho que no encontrarlo a veces, ¿no? Jaivas depredadoras, en el caso de la primavera, fueron por esta vez menores que en los sitios de referencia. Había más jaivas depredadoras en los sitios de referencia. También hubo en Quenu, por ejemplo, donde desapareció el cultivo este año, o sea, desapareció el banco emergente, digo, hubo muchas más jaivas depredadoras representadas por centollas, llegaron muchas centollas esta primavera. Para ver los efectos específicos de algunas especies de importancia para la AMER, vamos a ver qué pasa con los erizos. El erizo rojo, el Oxyquinus algus, que siempre llega bajo los cultivos. Vemos aquí cómo varía la abundancia de erizos desde el otoño del 2023 hasta la primavera del año pasado. Vemos que ahí hay una baja, pero hubo un momento en que hubo una mayor abundancia. Estas son las abundancias de erizo, alrededor de 2 erizos por 0,25 metros cuadrados. Hay gran variabilidad, obviamente. Sin embargo, si separamos los efectos por sitio de estudio, vemos un fuerte efecto sitio específico. Vemos que en el manzano no alcanza a ver un erizo en 0,25 metros cuadrados. En Isla Queno hay un poco más, pero bastante variable. Y vemos claramente que Pichicolo es el lugar que maneja la tendencia central que aparece en el gráfico general. En Pichicolo hay al menos 4 erizos, 4 Loxoquinus algus por metro cuadrado en promedio, igual con gran variabilidad, y cayeron también, que es lo que, no sé lo que pasó aquí, se fueron, los cosecharon, etcétera. Es un área de manejo, ¿no? Entonces, esto nos abre preguntas como: ¿es posible hacer un manejo ambiental sitio específico de bancos, por ejemplo, utilizando los bancos, estos bancos emergentes bajo los cultivos, manteniéndolos para asegurar el reclutamiento o la atracción de especies comerciales, de interés comercial para de manejo como el loxequino, ¿no? Yo lo veo como una oportunidad. Muestro nuevamente este gráfico. Ahí tenemos para ver la escala, ¿no? Pichicolo sigue teniendo sigue teniendo más o menos la misma cantidad de erizos que áreas de libre acceso de Chiloé. Por lo tanto, esto demuestra que si bien se puede hacer manejo de forma natural, estos hábitats atraen a las especies. En este caso, una especie comercial. Si vemos qué pasa con la jagua marmola, y vemos el mismo gráfico desde otoño del 2023 a la primavera, vemos que hay una tendencia que a veces hay un mayor promedio bajo los cultivos, sin embargo, en algunos sitios se parece mucho su sitio de referencia. Viendo las tendencias, vemos que de los 3 sitios, la marmola aparece más en la isla Quenu. Se ve que hay exclusivamente bajo los cultivos aparece jaiba marmola, y en Pichicolo también. Por lo tanto, la misma pregunta aparece acá. ¿Es realmente, tal vez esto sea viable para una oportunidad de manejo ambiental sitio específico dentro del área de manejo bajo los cultivos, manejado por las organizaciones, ¿no? Yendo un poco más a una especie que tiene una gran importancia ecológica, como es el langostino de los canales, muy abundante, especie migratoria. Encontramos que desde el otoño del 2023 hasta el 2024, hasta la primavera del 2024, no hay muchas diferencias en la abundancia, ya sea bajo cultivo o en los sitios de referencia, y esto está gobernado principalmente por las abundancias de Isla Quenu. Sí, a veces con mayor abundancia bajo los cultivos, pero no siempre, ¿no? Muy sitio específica la respuesta también. Hablando un poco de la calidad y el impacto ambiental que ocurre en estos sitios de cultivo, vamos a también mostrar datos del 2023 y compararlos con los del 2022. Vemos que la materia orgánica, por ejemplo, especialmente en el Manzano, que es, como les decía, una bahía donde puede haber acumulación con sedimento muy fino, está casi en la zona de impacto. Hay una variabilidad. En promedio todavía está en zona de transición, como se ve acá arriba en la materia orgánica. Sin embargo, hay sitios donde hay mucha mayor cantidad de materia orgánica, entonces hay variabilidad. En promedio está en transición, sin embargo, hay algunas muestras que tienen hasta 18% de materia orgánica, lo cual es alto. Es mucho más claro verlo con el redox aquí en los gráficos de abajo, donde justamente los 2 cultivos de la zona de Gualeguay, donde
hay un fiordo y una bahía que tiene más acumulación que la isla Kenu, por ejemplo, se ven efectos, ya hay un impacto según el redox, ¿no? Y por otro lado, el sitio Isla Kenu muestra que no, que tanto los cultivos como las referencias tienen bajo redox. Entonces, aquí hay un efecto cierto específico muy fuerte que gobierna casi la calidad ambiental. Sin embargo, esto no es lo único. Si analizamos, acá muestra una relación que hay entre los indicadores de enriquecimiento orgánico. En estos gráficos agrego el pH y la temperatura del sedimento. Vemos claramente que hay una separación, considerando la diferencia entre sitios, entre la materia orgánica del cultivo de Pichicolo y Quenu. Se separa esa comunidad, se separa en términos de su de identidad comunitaria y su contenido de materia orgánica de el cultivo de Isla Quenu y los sitios de referencia de Pichicolo y el Manzano. El Manzano aparece separado, es un sitio muy especial, sedimento muy fino, también se separa del efecto de estos dos cultivos, ¿no? Entonces hay un efecto allí dado por el redox y la materia orgánica. Lo mismo pasa en primavera, vemos una separación similar, ¿no? Esto yo, si tú me preguntas a mí, yo creo que tiene mucho que ver con la hidrodinámica de cada sitio. Y si tiene que ver con la hidrodinámica y dónde están ubicados los sitios de cultivo, tiene que ver con estrategias de manejo y que pueden servir para recuperar fondos. Sin embargo, esto nos muestra un efecto. ¿Qué dice la infauna por sí sola? ¿Qué tipo de infauna vive en el sedimento, bajo los cultivos, ¿no? Aquí tenemos en otoño, ahí aparecen varias especies, aparece una separación también del cultivo del manzano y pichicolo, lo mismo aparece en primavera, un poco más mezclado. Sin embargo, lo interesante aquí es qué representan estas especies, estos gusanillos que viven allí. Estamos hablando de grupos ecológicos que han sido catalogados en estudios anteriores, ya más de 20 años de estudio esto, en grupos ecológicos 1, del 1, 2 y 3. Y esto lo mismo en la primavera, ¿no? Predominan grupos 2 o 1 y hay algunas muestras que demuestran que el grupo ecológico es el grupo 3. ¿Qué significa realmente esto? El grupo ecológico 1 son especies sensibles que están presentes en condiciones normales, los grupos 2 son indiferentes y generalmente de baja densidad, pero el grupo 3 ya aparecen efectos de un poco el enriquecimiento orgánico. El grupo ecológico 3, cuando predomina el grupo ecológico 3, son especies tolerantes estimuladas por enriquecimiento orgánico. Sin embargo, no encontramos oportunistas ni de primer ni de segundo grado. Oportunistas de primer grado, por ejemplo, como Capitela o Bellatoa, por ejemplo, que aparecen en casos de anoxia extrema, ¿no? Generalmente asociados a otro tipo de cultivos o incluso a impactos ambientales de las ciudades. Pero esto nos está diciendo en conjunto que realmente es un ambiente de transición. Esto significa dependencia y gracias a la resiliencia ambiental, el intercambio de agua y la calidad ambiental de los sitios de cultivo, tal vez mantienen esto de esa manera. Entonces el impacto de la acuicultura en estas áreas de manejo es relativo y sería moderado. Si vemos la riqueza de fauna, la riqueza también varía sitio específicamente, ¿no? No hay diferencias en Kenu, que es el sitio mejor aireado, con mayor oxigenación, mejor corriente, y hay diferencias tal vez, por ejemplo, en Pichicolo, que es el sitio que más enriquecimiento muestra, claro, hay una baja riqueza en primavera comparado con su sitio de referencia, pero en el Manzano, por ejemplo, hay una mayor riqueza bajo el cultivo, ahora muy parecida, ¿no? Esto es B y esto es AB, matemáticamente son similares, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad de manejo adaptativo para la APE y la AMERV con APE en este escenario, ¿no? La acuicultura de Mitilus chilensis nos da una oportunidad para tomar una perspectiva distinta de cómo hacer acuicultura y cómo potenciar grupos de pescadores y de acuicultores que trabajan en esto a lo largo de Chile, ¿no? Como decía al principio, la pesca, la acuicultura está asociada al repoblamiento en la historia de Chile, las AMERV han estado asociadas al repoblamiento. Hoy en día la acuicultura de Mitilus chilensis nos permite hablar de otro concepto que es la restauración ecológica. Entonces, combinando todo esto, la acuicultura es una actividad que persiste por la pesca de larvas, ¿no? Se pescan larvas, se colectan larvas y eso permite la acuicultura y eventualmente, teóricamente, la acuicultura podría producir larvas para la pesca de larvas, ¿no? Por otro lado, la restauración ecológica que se puede hacer con Mitilus chilensis es crear hábitat, que es hábitat
Paramytilus chilensis, para otras especies de bivalvos, pero también para otras especies de invertebrados que pueden tener importancia económica, sobre todo en AMERS. Un gran aporte a la comunidad larval local, no solo de los bivalvos, pero también de otros invertebrados que pueden ser objeto de pesca bentónica. Dentro de este marco debería un poco funcionar, ¿no? Existe mucha literatura asociada al spillover y a efectos de excedentes de la acuicultura que pueden ser positivos y que pueden un poco amortizar los impactos antrópicos que tiene la pesca y la acuicultura y otras actividades humanas en las especies, ¿no? Por lo tanto, todo este concepto debería ser explorado en función de las AMERFs, de las capacidades sitio específicas, lo cual requiere más investigación, para poder generar manejos específicos de especies o simplemente, si me preguntas a mí personalmente, privilegiar el reclutamiento, mejorar el reclutamiento de especies y mejorar el pool larval, que es la fuente finalmente, entre el hábitat es la fuente y de allí provienen las larvas en el caso de ingenieros de ecosistemas. Ejemplos de esto, de restauración basada en acuicultura que se ha practicado en Chile, está, por ejemplo, un par de ejemplos solamente, el bosque de Huiros, en la zona de Coliumo, en Concepción, exitosa, participativa y mejorando índices de reclutamiento de otras especies. Hoy, otro ejemplo que me encanta es esta acuicultura de Piure, que es otro ingeniero ecosistémico, que también es promisorio. No tengo mayor información de cómo habrán estado estos años, sin embargo, también es una especie promisoria que ha sido impactada también por las pesquerías a lo largo de Chile. Entonces, finalmente, el enemigo que era la acuicultura, para esfuerzos de conservación, podría cambiarse un poco el rol que tiene y nosotros podríamos transitar hacia cultura de conservación, de restauración o de restauración con bivalvos. Hoy en día, ese tipo de acuicultura yo creo es el que más se ajusta a un manejo en términos de AMERFs, porque es un tipo de intervención, como dice acá, para abordar problemas socioecológicos negativos que emergen generalmente de la sobreexplotación o el daño de los ecosistemas, independientemente del régimen de propiedad final del recurso. Dice, ¿eso qué significa? Que si usted puede producir hábitat o puede producir una gran cantidad de choritos bajo un cultivo, por ejemplo, las larvas son serían independientes de la AMER, sino que sería un aporte al ambiente desde Tibanamer, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos trabajos que están iniciando, ¿no? Que el impacto ambiental, lo primero, es moderado, sin embargo, existe un estado de transición. Un estado de transición es la antesala de un pequeño empujón y pasa a un estado de impacto, ¿no? Estos efectos son sitioespecíficos y deben ser considerados con estudios oceanográficos y ver la capacidad de acumulación, algo que se asemeja un poco a la capacidad de carga sitio específica, ¿no? Por otro lado, este estudio ha considerado variables que no están incluidas en el rama hoy para evaluar la calidad ambiental de los centros de cultivo en AMER, por ejemplo, porque considera la complejidad de interacciones entre la acuicultura y el ambiente, incluyendo la estructuración biogénica, la atracción de larvas, la expansión de bancos biogénicos, junto a los indicadores de enriquecimiento orgánico que sí usa el rama, ¿no? Así que esto podría ser un aporte para evaluar este tipo de interacciones. Y la apedemitílido sigue demostrando que tiene un potencial para crear hábitat. Esto podría ser beneficioso para estos deteriorados, obviamente, para aportar a la resiliencia ambiental y resistir un poco los efectos de la demanda y del cambio climático, ¿no? Entonces, el desarrollo y el manejo dentro de AMER, complementado con técnicas de agricultura, puede amortiguar un poco los efectos de la insostenibilidad del uso de los recursos marinos. Es importante en este punto seguir con investigación para sentar bases de restauración de bancos de chorito, por ejemplo, principalmente enfocados en recuperar el pool larval de la metilicultura, que ha estado hay mayor incertidumbre hoy que antes de la cantidad de larvas que hay en el agua. Y por último, los choritos siguen siendo un cultivo de bajo nivel trófico, por lo tanto están mejor adaptados a los devenires del cambio climático, ¿no? Y esto puede ser clave, dadas las circunstancias hoy, para darle oportunidades a las personas. ¿Cuáles son los desafíos para el Estado, las empresas, la academia y los actores, ¿no? Tratar de restaurar, a mi juicio, restaurar especies comerciales
entrar un poco a lo que son las ciencias del mejoramiento de stock en AMER. También es posible hacerlo en concesiones de agricultura. Sentar las bases para restauración, una restauración participativa obviamente. Sin embargo, aquí hay que, si es que esto se logra, hay que conversar ya de cuál es la capacidad de carga de los ambientes, porque vamos a tener suficientes cultivos de chorito, pero además vamos a estar potenciando suficientes bancos de chorito que van a filtrar y van a seguir filtrando. Y bueno, seguir explorando el diseño de agricultura restaurativa, una participativa, para amortiguar efectos ambientales negativos. La demanda siempre es un factor que es capaz de hacer cambiar el ecosistema y obviamente a la par nuestras actividades para suplir esa demanda. Algunas perspectivas, por lo tanto, son bases para la restauración de bancos de mitílido en AMER, mejorar el reclutamiento de especies, explorar y estudiar qué especies reclutan mejor para lograr el deseado spillover desde los cultivos. Todo esto dentro del marco de acuicultura en AMER y acuicultura a pequeña escala, ¿no? Este enfoque tiene que ser participativo, tenemos que tener un capital humano que pueda aprender de estas técnicas y darle autonomía a las comunidades para recuperar sus poblaciones, si es que es necesario. Otra cosa es que los cultivos contienen varias especies. Esto puede ser aplicado con choritos u ostra chilena, con piure y con algas pardas. Son especies que, como en el momento se dijo, se conoce la tecnología para su cultivo, se han hecho varias aproximaciones a lo largo de Chile y durante el tiempo, y hay expertos en el país para lograrlo, ¿no? Sobre todo, si uno piensa en cocultivos, que es una alternativa necesaria y podría ser muy, muy provechosa para cultivos a pequeña escala, ¿no? Eso es. Muchas gracias.